Bueno, colegas y compañeros, estamos llegando a la última unidad. Esta última unidad es la más abierta en términos temáticos, pero por otra parte es la más importante. Hasta aquí hemos llegado a pensar las características que tiene un evento crítico, las diferencias que hay entre ellos en la primera unidad. En la segunda unidad hemos estado trabajando todo lo que tiene que ver con la comunidad y con los servicios de salud. En la tercera unidad hemos estado trabajando algunas cuestiones generales respecto del diseño del dispositivo, pero en este es la efectivización de ese dispositivo y cómo se lo lleva adelante en el transcurso del mismo. En ese aspecto, esta unidad 4 entonces se llama Desarrollo de las intervenciones psicosociales en contextos críticos. Quiero hacer una pequeña mención al término psicosocial. Cuando hablamos de intervención psicosocial, no nos referimos a que esté lo psico antes de lo social, no se refiere a un orden de prelación de importancia, sino al tipo de evento al que nos referimos. Nos referimos a una idea de sujeto en sociedad y que por lo tanto sus dimensiones no son más que un recorte analítico que nosotros hacemos. Es decir, nosotros no intervenimos a nivel de lo intrapsíquico hacia el interior de la persona exclusivamente. Esa es una dimensión del sujeto, pero el sujeto no está solo. No es como en la película En el náufrago, no estamos ante Tom Hanks. Y Tom Hanks además tenía a Wilson al lado. Tenía la pelota que había dibujado, sobre la que había dibujado un personaje. Y que se lo había tenido que construir porque tampoco podía solo. De modo tal que, aunque las personas estén aisladas, aunque estén incluso solas en su casa, aunque la mayoría están en familia, o con grupos de pares, pero aún así las que están solas están con su historia vincular ahí, y con sus vínculos presentes ahí, porque se vinculan, se hablan con otros, se comunican, incluso con los vecinos, o cuando salen a comprar sus alimentos, y por la vía tecnológica que estén usando o las distintas vías de comunicación que estén usando. De modo tal que nadie está solo. En segundo lugar, psicosocial se refiere al enfoque, es decir, que hacemos énfasis en un tipo de intervención cuyo principal mecanismo disparador es el vínculo. Y el vínculo es un término que proviene de una corriente de pensamiento que pone el acento en las relaciones interpersonales. Pero esas relaciones interpersonales no en el viejo sentido sociológico del término, sino en el sentido justamente psicoanalítico que proviene de nuestra corriente argentina de psicoanálisis. De modo tal que cuando entonces enfocamos la actividad del dispositivo, lo hacemos desde una perspectiva que se centra en un dispositivo cuyo principal foco está dado en la flexibilidad y la permeabilidad de la intervención en relación al fenómeno que atiende. ¿Qué quiero decir con esto? Que el seguimiento de las personas que están en situación de aislamiento requiere, para hablar de esta situación crítica en la que estamos hoy, requiere su abordaje desde la ampliación del campo vincular de las mismas. Y por otra parte, y ya yendo a cualquier situación crítica, sostener la capacidad vincular de las personas resulta central al efecto de que estas personas mantengan su salud mental, porque genera espacios de diálogo, de expresión del padecimiento, pero también de contención, también de descentramiento, es decir, de la capacidad de la persona de sostener vínculos empáticos con los otros, y por otra parte, de también sentirse corresponsable en el llevar adelante juntos esa situación crítica. Es decir, que hacen del proceso un proceso colectivo. En este sentido, entonces, se vuelve más soportable el estrés, porque el estrés también tiene que ver con el centramiento en el propio dolor. Entonces, poder descentrarse, poder asumir una función corresponsable de cuidado
de sostén o de cosostén, es decir, transformar la autoobservación del dolor en la posibilidad de una cogestión del dolor, es lo que justamente permite llevar un duelo sobre aquellos aspectos perdidos de la vida cotidiana, propios de la situación crítica, y también hacer soportable ese estrés. Por eso es que nosotros no trabajamos exclusivamente con aquellos que están traumatizados. Nuestro enfoque no deja de entender la necesidad de trabajar en las personas bajo una situación traumática, pero extiende su intervención al total de la población. En segundo lugar, porque lo que se entiende hoy como concepto de resiliencia hace foco en la capacidad de superación que tienen las personas de su situación personal. Nosotros aquí no abordamos entonces desde la resiliencia este enfoque. No lo pensamos al enfoque, quiero decir, desde ahí, sino que lo pensamos desde otro concepto que es la capacidad vincular. Nos interesa más esta perspectiva porque implica un dinamismo que vuelve a las personas un recurso y no solamente un damnificado o damnificada. Es decir, estas personas también deben sentirse un recurso y deben sentirse capaces de colaborar en la atención común, colectiva de la crisis. Ese descentramiento es sustancial para que la persona damnificada pase a ser, además de ser damnificada, que no va a perder ese carácter, pasa a ser también un operador o una operadora que interviene en la circunstancia en la cual estamos todos. Por decirlo de otro modo y yendo a un ejemplo concreto, si una persona de los grupos de riesgo, o sea, una persona mayor, una embarazada, un diabético, un cardíaco, etc., está en su casa, es un damnificado particular para nosotros, pero también es un recurso porque a través del teléfono, de las redes sociales, de la forma de comunicación que pueda llevar adelante esta persona, también es un recurso para otras personas en riesgo que necesitan contactarse con alguien, hablar, comunicarse, desarrollar su propia expresión. De modo tal que esa persona, aún siendo un grupo de riesgo, puede volverse un recurso para otros, un recurso de capacidad vincular. En estos términos, entonces, es que entendemos la necesidad de construir dispositivos de interconexión, de desarrollo de la palabra, que hagan soportable ese estrés y que mejoren esa capacidad vincular en cada uno de nosotros desde una estrategia que es colectiva. Esto es para cualquier intervención. En esta particular lo ejemplifiqué con esto de los grupos de riesgo, pero hay que pensarlo siempre en todos. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos pensado exclusivamente en trabajar con los servicios de salud mental cuando fue la situación crítica que pasamos en ciudades como La Angostura, como Jacobasi, Bariloche y demás, cuando fue las cenizas volcánicas propias de la situación que vivimos hace unos años, nos hubiéramos encontrado con que esos servicios de salud mental estaban colapsados, no podían intervenir. Entonces recurrimos a profesionales y a técnicos del ámbito privado para sostener con redes público-privado, sostener a la población. Y en ese sentido, estas personas luego también pudieron ser recursos para otros que a su vez se transformaron desde su propia capacidad vincular en nuevos recursos, aún no siendo del campo de la salud mental, y pudieron atender a otras personas que estaban en una situación acuciante y a la cual estos servicios no podían llegar simplemente por su escasa numerosidad respecto al total de la población. En este sentido, si uno piensa en cada situación crítica, se van a dar circunstancias en las cuales personas que no son del ámbito propio de intervención terminan siendo recursos en otras circunstancias. Lo voy a citar con otro ejemplo. Cuando trabajamos en esta situación crítica que hablé en un video anterior sobre un duelo masivo en un pueblo donde habían fallecido muchas personas, nosotros primero intervenimos sobre las casas donde estaban haciendo los velorios, los sepelios y luego el entierro o la cremación de las personas. Primero intervenimos sobre las familias,
Pero luego nos dimos cuenta que en los vecindarios de esas familias había muchos niños circulando. Entonces diseñamos otro dispositivo con maestras jardineras y con docentes para desarrollar estrategias de intervención que permitieran expresarse a esos niños a través de expresiones plásticas, lúdicas y demás, para que estos niños del vecindario donde estaban estas familias haciendo sus duelos, estos niños que no eran de esas familias, pero también aquellos que lo eran, tuvieran su propio espacio de expresión. Con esto lo que quiero decir, en ese caso, donde por supuesto podrían reunirse estas personas, no es el caso de esta pandemia en la que estamos, pero sí, en esos casos lo que hicimos fue diseñar un dispositivo específico para esos niños y niñas, para que tuvieran la posibilidad de intervenir expresándose en otro escenario distinto al del propio escenario del duelo donde se estaba realizando la actividad de despedida de la persona que había fallecido. Esto fue reparatorio, seguramente, para estos niñas y niños y permitió que esa circunstancia pasara con un menor estrés y con una menor carga ansiógena y pudieran hacer también su propio duelo de un modo más elaborado. De modo tal de que entonces estos procesos hay que pensarlos creativamente. Esa intervención que les estoy hablando con las niñas y niños fue posterior, no estaba en el inicio del dispositivo, en el inicio de su diseño y de la intervención misma del dispositivo originario. Surgió después. Hay que estar abiertos a estas circunstancias, hay que detectar cuáles son los grupos vulnerables y pensar intervenciones específicas para esos grupos vulnerables. En ese sentido, entonces, es que el proceso de evaluación que vamos a ir haciendo de un dispositivo en el cual se interviene es continuo, es permanente, es cada día. Cada día tenemos que tener un momento en el cual pensamos lo que hicimos, reflexionamos sobre esto y reveemos quiénes han quedado sin atención y la necesitarían. Esto es un proceso permanente. Por lo tanto, no se hace evaluación de resultados. La evaluación de resultados la vamos a hacer al final, cuando esto termine, cuando el incidente crítico haya cedido en su carga de producción de padecimiento. Ahí vamos a hacer la evaluación de resultados. Ahora hacemos la de proceso, es colectiva, es cada día, es hablando, es conversando sobre lo que hemos hecho y cómo nos ha ido. En ese sentido también, eso permite mejorar la soportabilidad del propio estrés, la del equipo que interviene. No dejen nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, de hablar de lo que le pasó al intervenir, mediante llamadas telefónicas, contactos de cualquier tipo. Nunca abandonen la instancia de hablar sobre sus intervenciones. En tercer lugar, también es necesario pensar en las respuestas de los espacios de conducción y liderazgo en el entramado de intervención. A medida que la responsabilidad sobre un dispositivo aumenta, también aumenta la carga de esa responsabilidad, lo que llamamos comúnmente la mochila que llevan las personas. En ese sentido, estas personas particularmente también tienen que tener su espacio de expresión, o yo diría aún más, tienen que tener su espacio de expresión. De modo tal de que hagan un especial hincapié en las personas de mayor responsabilidad, los directores de los servicios, de los hospitales, en este incidente crítico, de todos los escenarios de intervención. Hay que pensar en un abordaje específico de este grupo de personas y acompañarlas y darles contención. Facilitarles la palabra sobre sus propios padecimientos, miedos y demás. Y por último, en la post-tarea, lo que llamamos post-tarea, es decir, luego de las intervenciones, además de estos espacios que recién hablé, son necesarios espacios donde explicitar los problemas y pensar las circunstancias que dificultaron los dispositivos para pensar a su vez intervenciones sobre esas dificultades de implementación de los dispositivos. Esto hay que darle un tiempo, hay que contactarse, por eso siempre una intervención psicosocial es intersectorial, es interdisciplinaria y es interinstitucional. Pero quiero hacer foco aquí en lo intersectorial. Ninguna intervención psicosocial puede ser de exclusivo arbitrio del ámbito de lo mental o del ámbito de la salud mental en general. ¿Por qué? Porque para hacer una adecuada intervención en cualquier escenario crítico es necesario trabajar
junto a los otros sectores de atención de las necesidades de la población. De modo tal de que el trabajo con el área de desarrollo social, con el área de vivienda, con el área de obras públicas, con el área de transporte, son también de energía, en este caso de comunicaciones, por el aislamiento relacional, en fin, va a ser necesario que los equipos de salud mental piensen en una estrategia intersectorial. Si no está esa estrategia intersectorial, el dispositivo va a estar condenado al fracaso o a una intervención muy parcial. Y por último, sí, plantear la necesidad de un registro y escritura de estas acciones, que es algo que vamos a ir también charlando en el curso, sobre todo en el espacio de foro, la necesidad de tener espacios de trabajo en relación a esto. Termino con la idea de la bibliografía. Aquí vamos a seguir trabajando los textos que ya veníamos trabajando en la unidad anterior, otros capítulos, otras partes de los mismos textos, y hemos agregado también un texto que trabaja el tema de la grupalidad como escenario sustancial para pensar la intervención comunitaria, sobre todo la intervención psicosocial en el ámbito comunitario. Les pido encarecidamente entonces que piensen la intervención psicosocial desde esta triple interlínea, es decir, la intersectorialidad, la interdisciplina y todo aquello que tiene que ver específicamente con la interinstitucionalidad. Las instituciones también colapsan en un incidente crítico. Entonces, la relación entre las mismas les va a permitir también fortalecerlas de algún modo o al menos suplementarlas cuando ese colapso es absoluto. Aquí el foco va a estar en las instituciones de salud, pero no solo de salud. De salud en lo que respecta al virus, pero en lo que respecta a la cuarentena, por ejemplo, vamos a tener también otras instituciones, sobre todo del vínculo de cercanía, las municipales, que van a entrar en colapso porque su propio personal también está en cuarentena o parcialmente, y además porque las demandas sociales tienen que ver con que la vida cotidiana ha cesado, ya no está más. Entonces hay que también tener en cuenta eso. Los dejo con estas ideas. Vamos entonces a abordar la unidad 4. En un próximo video van a tener ya sí un poco las conclusiones y el trabajo práctico final.